Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con estos 5 minutitos de retraso que tuvimos, pero muchas gracias por estar aquí el día de hoy acompañándonos en esta cuarta edición del Foro Advantage. Vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, bastante relevante, pero sobre todo algo que nos preguntamos mucho, realmente, ¿cuál es el liderazgo que necesitamos tener para este 2021? Liderazgo. Creo y consideran conmigo que pues siempre se ha necesitado. El liderazgo es algo que todos nosotros debemos de fomentar y tener dentro de nuestras empresas, nosotros mismos como empresarios, como CEOs, como directores, como la parte de operaciones. Pero ¿cuál es ese liderazgo que necesitamos para 2021? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas que tenemos para este año? Un año que, al igual que el 2020, nos ha sorprendido muchísimo, un año que tal vez no estábamos preparados, nadie nos preparó para llegar a este punto y lidiar con una pandemia, pero bueno, la economía se tiene que mover, nuestras empresas se tienen que seguir moviendo y la idea de estos foros Advantage es que les sirvan un poquito a ustedes para escuchar la perspectiva de otras personas y también pues para que nos podamos seguir nutriendo acerca de la información tan relevante para nuestras empresas. Continuando con esta parte, pues las recomendaciones que ya son habituales para nosotros, pero que siempre es ideal recordárselas, es por favor déjenos todas las preguntas que tenga, dudas, comentarios en el chat que ustedes tienen en la parte de abajo, y en la parte de participantes pueden ustedes entrar a esta parte de chat. ¿Para qué? Para que podamos tener estas preguntas a contestar al finalizar la sesión y también pueda ser nutritivo para todos nosotros. Les pedimos de la manera más atenta que mantengan sus micrófonos cerrados para que pueda llevarse a cabo este panel en una forma bastante óptima y no tengamos ninguna interrupción. Y la cámara la pueden dejar prendida. Si hay en algún momento alguna pérdida de conexión, siempre les recomendamos que la apaguen o la cierren. Eso muchas veces libera lo que es el ancho de banda, pero si no tienen ningún problema, pueden dejarla en esa forma. Muy bien, y pasando a esta parte, los queremos dejar con pues un videíto que pues siempre nos gusta poner para presentar a la fundación. Wadhwani Foundation. La creación de empleos de alto valor a nivel global es nuestra misión y nuestra pasión. Nuestro fundador y emprendedor serial de Silicon Valley, el billonario Ramesh Wadhwani, considera que la grandeza económica de un país es alimentada por la fuerza y vitalidad de sus emprendedores, y que en cada etapa de su vida deben ser guiados y acompañados. Esto significa transformar la mente de los universitarios para convertirlos en emprendedores, acompañar a los empresarios de pequeños y medianos negocios para que crezcan exponencialmente, entregar habilidades esenciales para que estudiantes y colaboradores tengan mejores oportunidades, invertir en tecnologías disruptivas que transforman radicalmente la humanidad, porque el impacto se mide en la calidad de vida de las familias. Nuestra meta es generar anualmente 1 millón de empleos de alto valor y alcanzar la colocación y retención de 5 millones de colaboradores en grandes corporativos en más de 20 países emergentes. Esto se logra con la unión de las personas que tienen el corazón del lado correcto. Take advantage and join our global movement to create jobs and change lives. Wadhwani Foundation. Bueno, y así es, y tomando ventaja, ¿no? Como es nuestro logo acerca de la Fundación Wadhwani, taking advantage acerca de lo que nosotros hacemos. Déjenme nada más. Listo, por favor, les pedimos nada más sus micrófonos por ahí, por cuestiones del ruido. Estamos hablando de esta crisis que les comentaba al inicio, ¿no? Generar los cambios de hábitos de consumo, todos los ajustes que hemos tenido que hacer. Hemos hablado en los últimos 3 meses acerca de digitalización, un poquito acerca de toda la parte de tecnología 4.0, hasta llegar el día de hoy a lo que es pues esta parte tan importante del liderazgo. Y no queremos empezar este panel sin antes recordarles que tenemos abierta esta convocatoria para que se sumen a Wadhwani Sahayata Protect, Wadhwani Protect, que es el programa que ahorita estamos teniendo nosotros. Es un programa de consultoría con un valor de $100,000 aproximadamente, que lo estamos ofreciendo totalmente sin costo para las empresas seleccionadas. Tenemos una convocatoria abierta para este programa. Si ustedes quieren ser parte de este beneficio que la Fundación Wadhwani les ofrece,
Los invitamos, por favor, a que escriban al siguiente correo que se encuentra aquí, que es advantage.wfglobal.org, perdón, esta es la página de internet, diagonal admisiones, diagonal, esa es la página para poder entrar a hacer su aplicación, y al correo de andres.guzman@wfglobal.org. Andrés es nuestro director en la parte de seleccionar las pymes que están participando con nosotros, y él les podrá dar toda la información necesaria. Así que si usted es una de estas pymes que quiere tomar esta consultoría con nosotros, si usted conoce a alguien que crea que puede ser beneficiado por esta parte de consultoría totalmente gratuita, eso sí, necesitamos una inversión de su tiempo y del tiempo de su empresa, por favor, escríbanos un correo, estaremos más que contentos de poderle ayudar. Y bueno, ahora sí, pasando a lo que nos trae el día de hoy aquí. En los episodios pasados de este foro habíamos tenido a uno de nuestros moderadores, Nacho, que nos estuvo acompañando aquí en los últimos 3 capítulos, pero también empieza abril, empieza un nuevo quarter, y también pues queremos presentarle a una muy querida por nosotros, también muy importante dentro de toda esta contribución que Wadhwani ha podido tener en las diferentes partes del país. Y me permito presentarles a quien va a ser nuestro moderador en la sesión del día de hoy. Espero también nos pueda acompañar en los siguientes episodios de este foro, al doctor Eugenio Reyes. Él es director del World Trade Center Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Quiero permitirme también leer un poco acerca de su trayectoria. Él ha trabajado en varias empresas internacionales, ha trabajado en Fiat en Italia, en Coca-Cola International en Japón y en Monsanto, en Vitro y Cemex en México y Estados Unidos. Es ingeniero mecánico y pues tiene un par de maestrías en Thunderbird en Arizona y también en Nanyang en el Technological University de Singapur, y un doctorado por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está relacionado con varios consejos, todos van de la mano con el rubro empresarial. Se encuentra en el Centro de Estudios Sociales del Noreste como presidente. Les comentaba que pues es el director del World Trade Center Monterrey. También se encuentra en FOCRECE, en el Fondo de Apoyo para la Creación y Consolidación del Empleo, y en AMCDPE, que es tesorero en esta parte. Entonces tiene una gran trayectoria. No solamente está, pues en esta parte, también ha estado como editorialista en El Porvenir y en El Vigía, y pues es un hombre de familia que le gusta pasar bastante tiempo con su esposa y sus 2 hijos que están actualmente en la universidad. Le agradecemos mucho su tiempo y permitirnos compartir el espacio el día de hoy con usted. Doctor Eugenio, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Tamara. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Pues bueno, no quisiera extenderme mucho porque estamos aquí para escuchar a las 3 mujeres que tienen un sublime liderazgo. En lo personal me siento, por un lado, entusiasmado, honrado, y por otro lado, ¿por qué no decirlo?, intimidado con estas 3 mujeres, que a todas ellas hay que aprenderles muchísimo. Me permito hacer un resumen del resumen de las 3 y de manera muy sucinta. Comienzo con Tamara Quiroz Guzmán. Es consultora y capacitadora empresarial independiente con experiencia de 27 años en áreas de desarrollo organizacional, desarrollo forestal sustentable, educación, emprendimiento social. Es mentora nacional e internacional y ha participado en Startup Weekend. O sea, tiene una experiencia muy completa. Ha sido facilitadora de desarrollo humano en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, siendo, ojo, la segunda mexicana y primera chihuahuense con esta acreditación. También apoya empresas como Coca-Cola, Cementos de Chihuahua, la gran empresa de ese estado, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, Agnico Eagle, junto con el TEC de Monterrey. Desde el punto de vista de experiencia en gobierno, ha estado como directora de la Academia de Policía y Tránsito. Hay que portarnos bien dentro del municipio de Delicias, Chihuahua. Es muy completa su experiencia. Ha sido gerente en la Caja Popular Mexicana, gerente de recursos humanos en el Banco Bilbao Vizcaya. Conoce mucho de finanzas.
en el Banco Mercantil Probursa, y para completar su currículum, es activista social pro bono, no cobra, todo esto lo hace con intención de crear un mundo mejor, con la UNESCO, con Naciones Unidas Hábitat, con Naciones Unidas Mujeres, y está muy ligada con los indicadores de desarrollo sustentable en la nueva agenda urbana del 2030. Y esto es un pequeño resumen de quién es ella. Andrea Ferrari es ahora una conocedora de autos y recomienda incluso que vean una serie de Netflix que tiene que ver con la firma Ferrari. Actualmente es Chief Executive Officer y socia de Atlanta Search. Estudió mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana en Puebla. En su experiencia ocupó la posición de vicepresidente nacional en la Organización Internacional de AIESEC, gran institución, donde con habilidades como estrategia y gestión de proyectos logró el 100% de crecimiento en las metas previamente planteadas. Andrea cuenta con experiencia en desarrollo de productos, de investigación de mercados, gestión de clientes, y es una apasionada en el desarrollo de personas y de descubrir cómo funciona el mundo desde la psicología hasta la tecnología. Y finalmente, quisiera presentarles a Juana Martínez. Es psicóloga con maestría en Administración de Negocios en el IPADE. Es experta en planeación estratégica, modelos innovadores de acceso en salud, marketing, publicidad, gestión de equipos comerciales, emprendimiento, gobierno corporativo, liderazgo, innovación. Tiene una vasta experiencia en distintos rubros, un caleidoscopio de expertise. Es apasionada por el tema de salud, y eso me pareció singularmente interesante. El desarrollo de nuevos modelos de atención para los pacientes, la innovación en servicios de salud públicos y privados, la investigación científica para la cura de enfermedades crónico-degenerativas. Va a estar interesantísimo escucharla, así como el emprendimiento social y de alto impacto, la música clásica y la vida misma. Ha sido emprendedora en Endeavor, socia fundadora y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de México. Presidente de la Fundación Guerreros y miembro del patronato de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, y concluyo diciendo que en el 2009 fundó Grupo SOHIN, S-O-H-I-N, métanse a la página, muy interesante. Es una empresa enfocada a la implementación de un modelo de medicina personalizada, único en el país, para el diagnóstico y cuidado de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. A las tres, pues sean bienvenidas. Va a ser un deleite escucharlas. Todas tienen grandes aportes que hacer en esta charla. Yo quisiera simplemente hacer una brevísima introducción diciendo que pues que estamos en tiempos aciagos, tiempos de un reto enorme. Se han perdido al menos el 20% de las empresas, han cerrado sus puertas, algunas de ellas para nunca volver a abrir. Perdieron su empleo más de 13 millones de personas, entre formales e informales. Es todo un reto sacar a México adelante. Tenemos 23 meses con una inversión interanual negativa, nunca antes visto en el país. El 50% de la población de México son mujeres, muchas de ellas, a diferencia de ustedes, no están tan inmersas en el mercado laboral. Es una gran área de oportunidad. Ustedes fungen, sirven como punta de lanza, como esas pioneras que están mostrando, que están abriendo el mundo. Quisiera nada más resaltar que una mujer que yo admiro enormemente es Angela Merkel.
y es una mujer admirada por el mundo entero, va a dejar un vacío de poder enorme una vez que deje su rol dentro de la Unión Europea, y es una mujer que ha logrado transformar todo a pesar de todos los pesares y que le tocó, al igual que todos nosotros, esta singular crisis de la pandemia. Otra de ellas fue la dama de hierro, Margaret Thatcher, que fue la mujer que logró acabar con el sindicato de mineros, cosa que absolutamente ningún primer ministro del Reino Unido había podido hacer. Ella tuvo la visión, la valentía de enfrentarlos cara a cara, y con una mano izquierda tan sutil que podía estar en medio de todos los ministros del Parlamento, insultándola, gritándola y todo, y ella simplemente contestaba con algo tan simpático, tan sencillo y tan contundente que a todos convencía. Con ellas dos como ejemplo, yo quisiera preguntarles a ustedes tres, y el orden será que primeramente contestaría Andrea, tiene cada una de ustedes 7 minutos, Andrea Ferrari, luego Juana Ramírez, y finalmente cerramos con Tamara esta primera etapa. Cada una de ustedes, quisiera preguntarles, a sabiendas, conscientes de la relevancia que tiene el liderazgo femenil en México y en el mundo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿qué experiencias, qué recomendaciones, qué visión tienen ustedes positiva de futuro involucrando a las mujeres en este gran reto que tenemos en el país? Así es que les cedo el micrófono. Andrea Ferrari, the floor is all yours. Súper, muchísimas gracias. Pues un gusto estar aquí con cada uno de ustedes, compartir este espacio. Justo cuando me invitó Tamara, ¿no? Y la fundación, pues para mí fue bastante emocionante, ¿no? Para mí creo que siempre compartir, ¿no? Y saber que yo amo México, ¿no? O sea, soy emprendedora, soy mexicana, y al final creo que lo que se puede aportar siempre va a sumar mucho. Y pues respondiendo justo a la pregunta que nos hace Eugenio, ¿no? Y también viendo un poco la temática, ¿no? Y todas las personas que estamos aquí, que sé que pues tenemos diferentes perfiles, ¿no? Pero al final tenemos esta chispa, ¿no? Como de emprender y de hacer México un lugar mejor, ¿no? Y de también obviamente pues sacar adelante nuestros negocios, nuestras familias. Pues quiero contarles un poquito lo que fue para mí este gran cambio en la historia, ¿no? Este bloquecito en el cual nos tocó vivir a cada uno de nosotros, y sobre todo justamente pues cómo lo veo, ¿no? Y las cosas que más allá de una teoría, ¿no? Lo que nos ha, o por lo menos a mí y dentro de Atlantia nos ha funcionado, ¿no? Y que me gustaría invitarlos a ejecutar en sentido. Yo trabajo y soy socia de Atlantia Search, justo como les mencionaban. Nosotros somos una empresa que hace investigación de mercados para empresas, es decir, somos una empresa B2B que tiene un producto muy específico. Se imaginarán que esto durante la pandemia pues fue una de las cosas más golpeadas, ¿no? O sea, no somos un servicio básico, por lo cual nos enfrentamos pues a grandes retos, ¿no? Y cuando justo estaba pensando, pues, qué podía contarles durante este pequeño espacio, ¿no? Y reflexionando de lo que fue para mí, tanto a nivel personal como profesional, pues, el 2020, me di cuenta que me tocó pasar por todos los estados, ¿no? Y seguramente a todos nosotros. Pasé desde la negación, ¿no? De por qué me está pasando esto a mí, no puede ser, o sea, cuál es la probabilidad en el mundo que me haya tocado esto a mí en este periodo de tiempo, hasta ya terminar pues más relajada, ¿no? Incluso viendo memes y decir, pues es lo que hay, ¿no? Y entonces por algo está aquí y por algo hay que enfrentarlo. Entonces creo que el primer punto y el primer elemento que invitaría a tenerlos es, un tema es cómo tomemos las cosas y cómo vayamos a enfrentar cada uno de estos puntos. Creo que el 2020, algo que despertó y a nivel global fue dar una gran sacudida en absolutamente todo lo que teníamos y todo lo que nos estaba, pues en todo lo que era el contexto. Fue un año en extremo retante, pero que creo que nos hizo despertar en muchas cosas que era, pues, cuando llegue, cuando pase, o era un nice to have, ¿no? En realidad, este año lo que nos hizo fue ponernos en un modo de alerta, de tener que hacer cosas, de movernos, que es algo de lo que justo mencionaban, pues, hace unos momentos, ¿no? Fue un momento de despertar. Y justo reflexionando en este sentimiento, recordé pues hace unos 2, 3 añitos cuando fue el terremoto aquí en Ciudad de México, ¿no?
que para mí ha sido de los momentos más impactantes que he tenido, ¿no? Ha sido de esos momentos donde literal de un minuto para otro se te puede ir todo, ¿no? Pero también ha sido de los momentos donde me he sentido más inspirada para ver que las cosas se pueden hacer. Y es un tema de organizarse y moverse en ese sentido. Algo que también para mí fue un wake-up call fue el año pasado, y a diferencia de ese año, porque creo que es importante segmentar, el año pasado fue de sobrevivir y de adaptarse. Este año es un tema de adaptarse y evolucionar. No podemos quedarnos solamente en la parte de sobrevivir. Creo que el año pasado, y con todas las restricciones que existieron, tanto a nivel salud, pero también a nivel económico, salió a la luz muchas de las cosas que están rotas en la humanidad, en la sociedad y en las empresas. Todo lo que no funcionaba salió a flote. Y creo que eso nos dio una oportunidad de poder hacer las cosas diferente y de crear cosas pues donde no existían. Pero también algo importante es que las empresas que no lograron adaptarse durante el 2020, hoy desafortunadamente ya no están. Y justo como comentaba Eugenio hace unos momentos, pues hay tasas y hay cifras que son bastante alarmantes. Pero también creo que existen oportunidades. A nosotros, ¿no? Y se los puedo decir abiertamente, el año pasado fue un año de tomar decisiones bastante difíciles, pero que tuvimos que ser muy ágiles y que tuvimos que ser, pues sí, rápidos en ese sentido, y que hoy estamos más fuertes que nunca en los 7 años que hemos existido en el mercado. Como líder, ¿no?, de una startup, al final nosotros seguimos siendo una empresa pequeña, ¿no? Somos una empresa que hoy tiene 37 colaboradores. Lo que nos hizo esta pandemia fue dejar de planear tanto y enfocarnos en hacer las cosas. Y ese sería el mensaje que me gustaría que por lo menos de mí hacia ustedes se puedan llevar en esta sesión. Hay que enfocarnos en hacer cosas, en probar muchas cosas, ¿no? Y saber que hay cosas que no van a funcionar, pero si solamente ponemos la esperanza en una sola estrategia, ¿no?, y esperamos que eso funcione, tenemos un riesgo muy grande. El espíritu de un emprendedor debe estar en probar cosas, ¿no? Estar consciente que no todo va a funcionar, pero mientras más rápido probemos y más rápido tengamos errores, es mucho más rápido el cual podemos buscar y encontrar soluciones en ese sentido. Ahora, cara 2021, que es lo que estamos viendo, y eso lo veo tanto en la empresa como muchos de nuestros clientes, y nosotros tenemos clientes tanto grandes como pequeñitos, ¿no? La realidad es que este año y probablemente varios años todavía va a estar un tema de bastante incertidumbre, ¿vale? Y eso es algo en lo cual es importante que tengamos los pies sobre la tierra. Todavía hay incertidumbre. No quiere decir que con que tengamos la vacuna ya aquí ahora se termina todo esto. La realidad es que el impacto económico y el impacto social, educativo que nos ha traído esta pandemia va a durar mucho tiempo. Pero eso requiere ahora de nosotros que nos metamos a innovar, nos metamos a movernos y a identificar oportunidades. Si bien muchas industrias se han visto muy castigadas, la realidad es que han nacido muchísimas más oportunidades en ese sentido. Ahora, ser líder en este momento es un gran reto, pero también es una gran responsabilidad. Y creo que cualquier persona que se esté aventando a emprender en este momento, sea por gusto, sea porque se necesita, tiene que tener eso bien presente. Y que eso pues va a requerir mucha fuerza emocional, mucha fuerza física para tomar ese tipo de decisiones. Y pues solamente me gustaría como dejarles algunas tips o reflexiones, ¿no?, que a mí son las que todos los días trato de tener presentes en cada una de las tomas de decisiones que hago para mí, para la empresa y pues para cada uno de los 37 colaboradores que estamos. Uno es, en este momento, sí hay incertidumbre, hay que ser cautelosos, pero no podemos estar con miedo que no nos permita movernos. O sea, al final hay que aguantarse y hay que ser arriesgados para tomar decisiones, pero siempre tomando información. Hay que mantenerse informado, y esto es hablando de diferentes fuentes, hablando con diferentes tomadores de decisiones, con diferentes referentes, ¿no?, incluso como la fundación que nos trae aquí hoy, para que nos permita tomar decisiones de forma asertiva. Dos, tenemos que adaptarnos. Hay cosas que no van a funcionar y que aunque estemos planeando una cosa en específico, mañana puede cambiar. Y no pasa nada, hay que cambiar, hay que movernos y hay que estar escuchando activamente todo lo que está pasando para poder responder de forma tanto proactiva como reactiva, ¿no?, y entender que eso va a estar sucediendo. También hay que saber que hay que tomar decisiones difíciles y hay que tomarlas de forma ágil, porque si nos tardamos mucho tiempo tomando decisiones, la realidad es que vamos a perder más de lo que estaríamos ganando ahí. Y también algo bien importante que a mí me gustaría sumar es
hay que estar súper cercanos a la tecnología, hay que estar cercanos a todo lo que está cambiando en esa revolución, pero también el tema de gestión de personas y comunicación es algo bien importante. Todos como seres humanos estamos pasando en un cambio que nadie esperaba, ¿no? Y que es importante tener ese acompañamiento. Y solamente para cerrar, ¿no? Y reflexionando lo que preguntaba el doctor Eugenio, para mí, ¿no? Como mujer, como emprendedora, como mexicana, creo que una forma de crear mejores líderes es crear mejores seres humanos, ¿no? Seres humanos conscientes, seres humanos que cuenten con las herramientas, que estén actualizados y que nos permita tomar estas decisiones de forma mucho más asertiva, ¿vale? Sé que es poquito el tiempo que tenemos ahorita, espero haberles transmitido un poquito de lo que fue para mí, de lo que les puedo recomendar y aviéntense, háganlo. Hay miedo, créanme que sí, háganlo con miedo y háganlo bien y eso va a permitir que salgan adelante. Pues muchísimas gracias, Andrea. Realmente disfruté de tus consejos. Y vaya, son consejos vivenciales. Y yo quisiera partir de lo último que tú dijiste, como para pasarle el micrófono a Juana Martínez. Hablaste de crear mejores seres humanos. Juana Martínez tiene años tratando de hacer justamente esto que estás diciendo tú, y lo está haciendo con excelencia, con un equipo de gente muy profesional. Así es que, Juana Martínez, te pediría gentilmente que nos compartas tu experiencia, tu sentir y tu visión sobre el liderazgo de mujeres en estos tiempos de pandemia. Y vaya, yo no sé si lo dijiste de esa manera, Andrea, o yo escuché mal, porque ya de repente no escucho bien, pero si escuché bien, dijiste cada 2021. Y me encantó. Si no lo dijiste así, me encanta la idea, porque las crisis van a venir en forma recurrente una y otra vez y hay que hacer todo aquello que tú dijiste. Bueno, muy bien. Gracias nuevamente, Andrea. Y Juana, te cedemos el micrófono. Juana Martínez, con todo gusto. Hola, Eugenio, muchas gracias. Primero, por alguna razón en nuestro script dice Martínez, pero mi apellido es Ramírez. Y justo cuando iba a empezar a hablar con ustedes entró este rayo de sol que hace que la cámara se vea así. Pero bueno, parte de la vida y de la vida con COVID. Y me voy rapidísimo porque sí quiero compartirles con algunos slides. Solo me quieren contar si ven una pantalla o dos, por favor. Vemos dos. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, pues muy rápido, claramente, y Andrea lo decía hace un ratito, por supuesto que estamos viviendo una crisis que todos sentimos de manera distinta y enfrentamos de maneras distintas, y todos los días estamos sometidos a estos temas a través de un término que ya acuñó la Organización Mundial de la Salud, y es la infodemia, ¿no? Algo tan difícil de llevar como la misma pandemia y que también afecta a nuestra salud y la salud de nuestros negocios y la capacidad y las ganas de tomar decisiones y de seguir adelante. Y creo que en este contexto, creo que uno de los grandes aprendizajes justamente de la pandemia es el de humanizarnos, es el de entender que todos tenemos una forma distinta de afrontar la realidad, que todos tenemos herramientas diferentes para enfrentar los retos que se nos han presentado a través de la pandemia, y entonces tener presente que hay diferencias en cómo enfrentamos el impacto emocional, económico y social de la pandemia es importante, pero también entender que todos los cambios, aunque suene frase de cajón, aunque suene frase de autoayuda, pues todos los cambios siempre son una oportunidad, y lo hemos visto durante este tiempo también, en el que si bien más de 1 millón de empresas han tenido que cerrar, también hemos visto noticias interesantes, sobre todo del lado de los emprendedores, que tienen una capacidad de resiliencia, de reinvención, de asumir riesgos, que justamente ahí es donde basaremos, por supuesto, la reactivación económica. Y entonces, pues el mundo cambió, y por supuesto que si el mundo cambió, sus negocios, sus proyectos, sus empresas tampoco van a ser los mismos, porque tendremos que adoptar muchas cosas. Y tenemos que abrir y tenemos que pensar en que hay que seguir adelante, y muchos de ustedes están reinventando sus modelos de negocios, otros definitivamente están pensando en otros negocios, y creo que algunas cosas en esta pregunta de cuál es el liderazgo necesario para afrontar el 2021, pues yo les traigo algunos que podrían ser útiles para ustedes. Uno es que creo que estamos en una era de tener líderes y empresas congruentes. Es decir, basta de líderes o de empresas que proclaman estos, ya saben, sus valores, su misión,
objetivos, pero que en la práctica del negocio hay otros valores y no necesariamente alineados con eso que se proclama. Entonces, estamos en un momento de pensar en líderes realmente congruentes con lo que su discurso dice acerca de ellos. Dos, creo que es un momento para pensar, a ver, si la pandemia, si esta situación tan extraña, tan distinta, algo que nadie se ha vivido, no nos hace mejores personas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que vivir? ¿Qué es lo que nos tiene que pasar para entonces sí considerar que podemos ser mejores líderes? Entonces, bajo esta pregunta de, bueno, ¿qué tan buena persona, qué tanto aprendí, qué tan buena gente, qué tan buen líder puedo llegar a ser? Me encantaría proponerles 10 cosas muy rápidas. 1, conecten su talento con sus valores. Conecten eso que saben hacer muy bien con la mejor forma en que quisieran que eso pasara. 2, dejen huella. Está de flojera simplemente vivir para pasar los días y nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso porque algunos ya decidimos también no reproducirlos. Entonces, creo que la vida tiene más sentido si con cada persona que se conecte, si con cada cliente, si con cada colaborador tiene la oportunidad de dejar huella, dejar algo que valga la pena y que genere un momento realmente memorable, un efecto espectacular en el otro o en sus clientes. 3, creo que es momento de pensar en que ese modelo de negocio, cual sea que fuere, en cualquier sector económico que ustedes decidan, tiene un propósito superior, tiene un propósito de trascendencia que va mucho más allá de solo nuestro beneficio personal, que tiene responsabilidad con la sociedad, que tiene un impacto positivo en la comunidad en la que participa. 4, y este me encanta, la innovación a la que todos estamos llamados hoy es una actitud, no es un asunto generacional, ¿no? Para innovar no hay que contratar un grupo de millennials y así ponerlos en un cuarto con muchos post-it de colores. No, la innovación se trata de entender siempre que hay mejores formas de hacer lo que hacemos hoy. Aunque nos creamos buenísimos en lo que hacemos, siempre hay oportunidades para mejorar los procesos, para mejorar nuestra oferta de valor, para mejorar nuestros productos y, por supuesto, para mejorarnos a nosotros mismos como líderes, y allí empiezan los procesos de innovación. 5, ni modo, es la era de los negocios digitales, así que en este proceso aprender, involucrarse, conocer otras herramientas, hablarse, es imposible pensar en una empresa, no importa el tamaño que tenga, que no existen las redes, que no tiene una presencia en el internet, es imposible pensar en eso. Entonces, con las herramientas que tienen, hoy hay muchísimas que son gratuitas, muchísimos cursos, una oferta importantísima de opciones, pero importante saber que sus negocios en adelante tendrán que tener un altísimo componente digital. 6, priorizar la salud. Y priorizar la salud no solo porque hay que usar cubrebocas, porque hay que seguir con las medidas de distancia, de sana distancia, etcétera, sino porque en realidad la salud se convirtió en un tema transversal y coyuntural a todos los sectores económicos. Creo que no hay absolutamente nadie hoy que no tenga que pensar y priorizar y definir estrategias puntuales alrededor del cuidado de la salud personal, como líderes, del cuidado de la salud de sus colaboradores y del cuidado de la salud de sus clientes y de sus proveedores. 7, apúntenle, así nos digan que estamos en crisis, así nos cuenten todas las historias y todas las noticias difíciles, ustedes sigan apuntando a resultados extraordinarios. Porque decía Carlos Llano que vale más apuntarle a la excelencia y no lograrlo que apuntarle a la mediocridad y conseguirlo. Así que vamos a apuntar a resultados extraordinarios que seguro lo que vamos a lograr siempre va a ser bueno. 8, sí, vamos a lograr resultados extraordinarios, pero con la integridad intacta. Basta de tratar de colarse a la fila, basta de tratar de ver por dónde hay un camino más corto. Este país va a salir adelante en la medida en que tengamos mejores y más íntegros empresarios también. Empecemos a liderar con el ejemplo el tipo de país que queremos tener. 9, necesitamos líderes compasivos. Y compasión no se trata de tener pesar sobre el otro. La compasión se trata de tener verdadera empatía por el dolor, por las necesidades, por las desigualdades y hacer cosas, involucrarse realmente, y esto va con el 10º, con responsabilidad y con causas sociales. Esto de lo que hacíamos chance antes de convertirnos al final del año en el dador de algunos obsequios, para alguna causa social,
no es suficiente. Estamos en un momento en el que es importante que como líderes nos comprometamos de verdad con causas sociales. Hay muchísimas necesidades, las de los niños, las de los enfermos, las de los ancianos, las de las mujeres, tantas desigualdades y tantas necesidades, que es momento de verdad de adoptar una de esas causas y vivir y hacer alguna actividad particular permanentemente con esas causas. Así que, Eugenio, yo usando rigurosamente mis 7 minutos con estos 10 puntos de cómo ser mejores líderes en el 2020, te cedo nuevamente la palabra. Oye, Juana, a ver, fueron 7 minutos con 1 segundo puntual. Fuiste germánica en los tiempos. A ver, Juana, me encantó tu charla, la disfruté. Me recordó una frase que para mí es un moto de vida que dice: el orden del ser determina el orden del actuar, y tú empezaste diciendo que teníamos que ser congruentes, que teníamos que dejar huella, que venimos a este mundo para trascender, que no estamos de paso, que no somos animalitos que nada más nacen, crecen, se reproducen y se mueren, que tenemos que hacer algo que sea congruente con quién somos y a dónde vamos. Me encantó y yo creo que con eso voy a empezar la siguiente sesión, pero bueno, ahora con la venia de ustedes dos quisiera presentar a Tamara Quiroz, o más bien ya la presenté. Quisiera pedirle a Tamara Quiroz, quien tiene una vastísima experiencia laboral como asesora, que también nos dé su punto de vista sobre el liderazgo femenil en estas épocas de pandemia. Bueno, pues bien lo han señalado mis compañeras que antecedieron. El liderazgo de esta pandemia en verdad es un acto heroico, definitivamente. Hoy también tenemos que entender que hoy es el futuro. A veces programábamos para después, planeábamos para el famoso futuro, y hoy hay que planear para el hoy. Y aquel líder que se ponga en el centro a las personas y que le dé como amplia flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias post-COVID, debe de innovar y debe crear nuevos espacios de interacción social. Debe de interesarse por el otro, genuinamente por el otro. Y no solamente por el otro que tenga más cercano, sino por el otro que no ve. Entonces el enfoque de tener un liderazgo ambiental también debe formar parte de su compromiso. Hoy lo que estamos viviendo por la pandemia tiene que ver con algo que se generó en la cuestión del ambiente, ¿no? También debe ser muy disruptivo, debe saber enfrentar los procesos de cambio, pero con un cambio planeado de transición. Algo que es fundamental en esta época es que se debe entender que nos debe importar la empatía por el otro, pero también su salud mental. Recordaba yo al inicio en otra ponencia que en 1994, cuando la crisis del 94, a mí me tocó poder asesorar a las organizaciones a través de la banca para reestructurar. Bien, aquellas personas que no lograron transitar ese proceso tomaron decisiones fatales en su vida. Entonces, cuando esto ocurrió en el marzo del año pasado, lo primero que hicimos como despacho fue identificar claramente nuestros clientes sus niveles de salud mental, para poder entonces primero buscar la estabilidad y luego después enfocarnos en los resultados de su negocio. Era más importante la prioridad de su vida que la prioridad del negocio en sí. Otra parte importante en esto es identificar en nuestro equipo de trabajo las personas que fueron leales en todo este proceso. Decía una de las organizaciones: voy a tener que prescindir de varios. ¿De quiénes prescindo? Pues tienes que identificar a aquellos que tienen las competencias para este nuevo periodo post-COVID, pero también a aquellos que te acompañaron en la parte más crítica. Un elemento de lealtad es importante. Entonces, el liderazgo después de la pandemia, claro que es otro. No es incluso el del 2020, bien lo decía la compañera. La empatía debe ser un elemento fundamental, pero también cómo enfrentaron la incertidumbre. Esos fake news que regularmente se presentan es cómo el liderazgo los pudo asumir, cómo los contrarrestó. Toda esa información que se generó por la pandemia es cómo la vivieron hacia adentro y cómo le impactaron hacia afuera. Otra parte que debe de asumir este líder es un liderazgo mucho más liberal.
O sea, tener el sentido de confianza en el talento del equipo de trabajo. Y para ello, bueno, dice, no lo veo a la distancia, formalmente y culturalmente estamos acostumbrados que para poder evaluar el desempeño de otro lo tengo que tener enfrente. Y no es así. Si en verdad cuidamos el proceso de selección del personal que tenemos a cargo, entonces se supone que elegimos el personal del talento para ocupar determinado puesto. Y en base a ello debemos confiar que va a responder a lo que se ha sido asignado. Tenemos que entender también, el teletrabajo llegó para quedarse, pero ojo con esto, no debe robar el espacio personal, no debe desequilibrar las cuestiones familiares y eso lo debemos de respetar. A veces cuesta, ¿sí? Otra parte también importante y ahora que se dio con la pandemia es la vinculación virtual que se dio a otros contextos, a otras culturas. Por lo tanto, también tenemos que tener un liderazgo transcultural que permita entender la diversidad cultural y respetarla también. No querer, ¿cómo se dice?, cambiar eso, más bien respetar y ver nuestras coincidencias más que nuestras diferencias. Un líder eficaz va a dirigir su visión, va a inspirar, va a motivar, pero sobre todo se va a adaptar al cambio. Va a ser generador de cambio, pero de cambio planeado. Va a comunicar de manera efectiva y con empatía, pero va a tener también que mostrar una inteligencia y una agilidad emocional para vivir procesos emocionales y salir rápidamente de ellos, o hacer que su equipo de trabajo salga rápidamente de los estados anímicos que puedan estar disminuyendo su nivel de desempeño. Otra parte fundamental aquí es el clásico plan A, plan B, plan C. Líderes que sepan leer los distintos contextos que se avecinan y prepararse con los planes de contingencia. La gestión del tiempo y el análisis del contexto van a ser fundamentales en todos ellos. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Muy interesante, me encantó cómo empezaste. Hay una frase que dice que es muy fácil portarse bien cuando a uno lo están viendo, pero es muy difícil portarse bien cuando nadie nos ve. Y eso aplica también para lo que comentaste, de que pues es a veces relativamente fácil por ser bueno con aquellos que son buenos con nosotros, con quienes nos caen bien, pero no así con quien no vemos. Y en forma inevitable, todo aquello que dejemos de hacer por los demás, Tamara, tarde que temprano nos va a pedir cuentas. Yo creo que en este México donde estamos viviendo tenemos que ser empáticos y tener esa, condolernos con el dolor ajeno, si no, quizás no vamos a ser capaces de poder conectar, de tener esa inteligencia emocional de la cual hablaste para con los más necesitados. El mal de otros, tarde que temprano, se convierte en mal propio. Bueno, pasamos a la siguiente etapa que va a ser algo rápido y yo quisiera preguntarle a las tres y quizás empezaría contigo, Tamara, y luego con Juana Ramírez y para concluir con Andrea, es preguntarles un liderazgo. Hay todo tipo de líderes y hay un montón de teorías que hablan de que pues hay líderes dictatoriales y líderes que son más empáticos, pero al final de cuentas, dos características que tienen que tener y que de alguna forma las tres lo mencionaron, es que un líder tiene que tener conocimiento, si no va a tomar decisiones equivocadas, y tiene que tener valores, principios, virtudes, si no, aunque tenga la información, no va a ser capaz de poder dejar huella y de ayudar y trascender a los demás. Entonces, con esas dos virtudes, ¿qué experiencia han tenido ustedes en cuanto a liderazgo virtuoso y liderazgo conocedor como mujeres en el campo de trabajo? Mira, principalmente la mujer tiene una habilidad multifactorial. Puede estar en distintos tiempos. Entonces, también su nivel de comprensión a los distintos contextos es muy común que lo realice. Es muy difícil que las mujeres hagan prejuicios anticipados de las cosas, puesto que siempre se conectan. La mujer se nos da
más fácilmente la conexión. Y ante esto, pues las personas se sienten personas, que eso es fundamental en los espacios organizacionales. No verlos como objetos de productividad, sino como sujetos que tienen claro una misión y una visión de vida, que tienen claro un proyecto de vida y que se invita a que se alinee al proyecto organizacional. Cuando de alguna otra manera en el proceso de selección descuidamos este elemento esencial, la persona ingresa a la organización y empieza a tener actitudes contraproducentes porque chocan sus valores. A veces pretendemos que en la organización se transformen los valores de las personas y no. La persona ya llega con un bagaje, con una historia de vida en la que se va a complementar o se va a integrar a una cultura organizacional ya establecida. Pero si nosotros ingresamos a una persona con una cultura personal que discrepa de la organizacional, nosotros somos corresponsables de la decisión que tomamos. Nosotros permitimos que ingresara. No podemos quejarnos de cómo se comporta dentro, cómo se comporta afuera, dañando quizás la imagen, porque no es ella quien ingresó o se le permitió ingresar. Nosotros y nuestros procesos internos de selección lo permitieron. Ojo, en estos tiempos es fundamental tener claro cuál es el perfil que necesitamos en cada uno. Y así nos tardemos un poco más que en el pasado, es fundamental saber elegir, porque si no lo pagaremos muy caro. Perfecto, Tamara, muchísimas gracias. Juana, yo pasaría contigo. Recuerdo que el punto número 6 del cual hablaste de salud física, pero en tus líneas pude leer que también te refieres a una salud espiritual. Entonces, hablando de todo esto, ¿qué nos podías compartir, dado que tienes bases sólidas por tu experiencia dentro del IPADE? Mira, es que justo el concepto de salud hoy trasciende muchas esferas y no solamente la de la ausencia de la enfermedad, ¿no? La salud física, por supuesto que es importante y que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver con una serie de estilos de vida que hacen que tengamos un vivir saludable, pero también está la salud emocional y está la salud espiritual. Una salud emocional hoy fuertemente atacada por justamente los procesos de afrontamiento de crisis y los procesos de afrontamiento de duelo que hemos estado todos viviendo. Hay que recordar que la definición del libro del estrés es cuando una persona se somete a una situación que no puede controlar o que no puede predecir. Y qué más incontrolable e impredecible que una pandemia para someter a la población completa, a la población global, a un nivel muy importante de estrés, y con ello un afrontamiento distinto y diverso a la crisis que estamos viviendo. Entonces, decía también en ese punto 6, Eugenio, de la necesidad de priorizar la salud y empezar por la salud propia, por el autocuidado, porque ningún líder enfermo puede tomar las decisiones espectaculares que todos necesitamos. Entonces, sí hay una responsabilidad personal, pero además porque esa responsabilidad parte se demuestra con el ejemplo que también los demás tendrán que asumir su propio rol. Y sin importar en qué creamos, ¿no? Creo que sí es importante hacer un llamado a conectarse con esas creencias espirituales. O sea, creo que es también un acto de humildad, entender que no estamos aquí solamente para generar valor económico, generar riqueza, sino que estamos aquí para generar comunidad y trascender y apoyarnos y ayudarnos, y que decía la Madre Teresa que quien puede ayudar al otro y lo hace por gusto, por emoción, por placer, encuentra el verdadero significado de la felicidad, ¿no? En esa oportunidad de servir y entregarse a los otros. Y solo quisiera agregar algo a lo que hablabas hace un minuto del liderazgo femenino, porque claramente soy una amplia activista del feminismo,
pero al mismo tiempo me cuestan mucho las conversaciones en donde la frase empieza por las mujeres somos más tal cosa o las mujeres hacemos mejor tal otra. Y me parece que ahí se empieza a desdibujar la conversación acerca de la equidad de género. O sea, creo que no buscamos derechos especiales para las mujeres, sino los mismos derechos. Y defender la igualdad, pues implica, por supuesto, establecer que las características de uno u otro pueden ser semejantes, los talentos pueden ser semejantes, y más bien hablamos de cómo, o sea, que no se lucha por ser más, sino por ser iguales. Entonces, lo que debe ser importante de entender y por qué las mujeres deben tener una mayor participación en las actividades económicas o en cualquier tipo de actividad, es porque está absolutamente demostrado que una organización es mucho más productiva cuando tiene diversidad de género, de ideas, de edades, de generaciones, porque eso hace mucho más rica la conversación, hace mucho más rica la interacción, y en un entorno de incertidumbre, de volatilidad como en el que estamos viviendo hoy, la innovación se vuelve una constante, algo que tenemos que hacer permanentemente, y entonces este proceso de mejora continua y de innovación es mucho más rico cuando tenemos la diversidad que nos ofrece las edades, el género, las ideologías, las creencias, etcétera, etcétera. Entonces, en este marco del que estamos platicando hoy, Eugenio, sobre liderazgo necesario para el 2021 y el liderazgo necesario para esta nueva realidad, pues creo que es un liderazgo incluyente y respetuoso de las diferencias de los otros. Estupendo, estupendo, Juana. Muchísimas gracias. Y pasaría con una última pregunta en esta segunda fase con Andrea Ferrari. Andrea, tú hablaste de crear, de reinventarse, de que teníamos que tener, y textualmente mencionaste una llamada para despertarnos, un wake-up call, que no podíamos simplemente navegar y sobrevivir en esta etapa, sino que teníamos que hacer algo diametralmente, paroxísticamente distinto. En tu experiencia como Chief Executive Officer, ¿qué nos pudieras compartir en este sentido? Pues más que poder o no poder, ¿no? O sea, por algo, ¿no? El contexto hoy nos puso este topada contra pared, ¿no? Y creo que fue, al final, alternativas hay, ¿no? O sea, creo que hubo empresas que tomaron la alternativa de contengamos, ¿no? Y no nos movamos, y hay algunas que así no la pasaron tristemente, ¿no? Otras que se arriesgaron y buscaron hacer cosas y entonces se movió hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí o vi, o sea, me gustaría como compartirles es, hay que moverse rápido. O sea, la forma de sobrevivir y la forma de salir adelante no va a ser esperando que las cosas sucedan y esperando a que mejore y esperando a que llegue la vacuna y esperando a que las condiciones de lo que sea mejoren. O sea, la realidad es que tú como emprendedor tienes la responsabilidad de decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer con lo que tengo, con lo que puedo? Y entonces moverte. Porque si solamente estamos esperando que las cosas sucedan, probablemente no sucedan, ¿no? Y entonces nos quedemos atorados. Entonces, y más como operaciones, ¿no? Que tenemos un perfil como de salir adelante y mover cosas, creo que lo complementaría con, es un tema de escucha activa, ¿no? Y una sensibilidad de saber qué es lo que está pasando, pero también de accionar y mover cosas, ¿no? Y entonces probar y no esperar a que las cosas sucedan, porque de nuevo ahí es donde nos atoramos un poco. Y realmente creo hoy que tanto las personas como las empresas que han logrado salir adelante y tomar las oportunidades y hoy ser bastante exitosos son los que se han movido y los que se han atrevido, y como les decía, sí, con miedo, ¿no? O sea, porque no creo que nadie sienta hoy la confianza de voy a hacer eso, es sí, con miedo, pero me agarro, ¿no? Y voy para adelante y me atrevo a hacer cosas. Estupendo. Siempre en la crisis habrá quien venda pañuelos y quien llore también, ¿no? Bueno, a las tres, Andrea, Tamara y Juana, ha sido un deleite escucharlas. En lo personal, he aprendido muchísimo, disfruté mucho la plática. Son consejos sumamente valiosos para todos. Creo que estaba viendo la lista de las personas que han asistido a esta charla y son quizás mitad mujeres y mitad hombres. Qué maravilla que estemos con esta deseo de aprender también de ustedes y aprender
enormemente y con mucho gusto. Yo voy a tener que salir, le paso el micrófono a Tamara Rosales, a las 3 simplemente. Ha sido un placer, un gusto conocerlas y espero en un futuro próximo poder tener mayor relación donde el destino nos cruce los caminos. Seguro que sí, muchas gracias. Me retiro. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a Wadhwani también. Muchas gracias, Eugenio. Bye. Muchas gracias. Oigan, pues me quedo con ustedes tres, me las robo 2 minutitos más porque por aquí me llegó una pregunta bastante interesante, igual aprovechando si es que alguien más tiene alguna pregunta que nos guste dejar, pero aprovechando que tengo pues estas 3 personalidades aquí, consideramos, ¿no? La pregunta es que pues a nosotros nos toca ser líderes y era algo que hablábamos en este panel que las 3 mencionaban, pero ser líder es diferente a ser manager y uno también tiene que ser manager dentro de sus empresas. Y ¿cómo es que ustedes recomiendan o cómo es que ustedes han estado manejando toda esta parte del manejo de personal, del manejo emocional, del manejo de salud, ahora con esta parte de que no se pueden ver físicamente, de que no pueden ir a la oficina, pero la producción tiene que continuar, la economía tiene que seguir? Y creo que es una de las grandes preguntas que todos nos hacíamos, ¿no? ¿Cómo seguir con este manejo? ¿Cuáles son los aprendizajes que ustedes han implementado en esta parte? Comienzo de atrás para adelante, comienzo contigo, Andrea, seguiré con Juana y terminaré con Tamara. Súper, perfecto. Pues en nuestro caso, en el caso de Atlantia, nosotros somos una empresa digital, ¿no? Entonces debería ser más fácil esta transición y afortunadamente pues lo hemos logrado de manera satisfactoria. Hoy en día estamos operando 100% digital y nuestros planes son pues seguir de esta forma. Pero justo para nosotros es bien importante el tema de contacto humano, ¿no? De conexión, porque sabemos que esto es la base de nuestros valores y hace que funcione. Entonces, cosas que la verdad ahí el equipo de Talent, ¿no? Se puso las pilas y empezamos mucho a conversar con diferentes emprendedores y a documentarnos para ver y entender cuáles son los elementos importantes para las personas, ¿no? Y cuáles son los diferentes retos que podían existir. Y ante esto implementamos diferentes iniciativas dentro de la empresa, ¿no? Uno es buscar espacios de conexión que sean fuera del trabajo, ¿no? Es decir, pequeñas dinámicas como por ejemplo tenemos una vez al mes, media hora, juntamos a 3 personas para que se tomen un café, ¿no? Y hablen de cosas diferentes a que sean la empresa, ¿no? Y eso ayuda tanto a un tema de desahogo, ¿no? Tanto a un tema de conectar y conocer, porque estamos teniendo personas que estamos contratando que jamás hemos visto físicamente, ¿no? Y eso es un gran reto porque la experiencia cambia completamente. Entonces, esa es una de las iniciativas que tenemos. 2, también estamos dando las diferentes herramientas, ¿no? que hemos conseguido, por ejemplo, algunos talleres para manejo de duelo, ¿no? Desafortunadamente hay varias personas que han perdido seres, ¿no? O perdido seres muy cercanos y eso afecta obviamente, ¿no? Tanto la parte personal como profesional. Entonces, hemos buscado compartirles diferentes talleres, herramientas para que puedan contar ellos con, pues, este apoyo, ¿no? Un apoyo tanto psicológico, un apoyo en esta parte de pérdida y también otro de los grandes retos que nos enfrentamos, pues al final cuando trabajas desde casa es difícil tener límites, ¿no? Entonces, cuando empezaba esta parte de trabajo a las 7 de la mañana y son las 11 de la noche y entonces no tengo un límite. Y eso obviamente tiene un efecto negativo en las personas, ¿no? Porque empezamos a tener un burnout, empezamos a quemarnos, empezamos justo pues a no tener esta diferenciación, ¿no? Entonces, algo de lo que también pues buscamos implementar es apartar estos espacios, ¿no? O sea, poner en tu calendario, este es mi hora de comida, aquí tengo que salir en esta parte. Y sí, afortunadamente tenemos mucho trabajo y hay veces que nos cuesta, pues, respetar esa parte, pero buscamos entre nosotros mismos apoyarnos, es decir, pongamos pausa, ¿no? Y sal ahora y ve cómo a despejarte para ayudar a mantener como este balance lo más pronto, ¿no? O sea, o de la mejor forma. Así como otras herramientas, por ejemplo, tenemos una pequeña dinámica que es un grateful. Entonces, los diferentes colaboradores envían un agradecimiento al día de algo por lo que están agradecidos, ¿no? Y entonces, pues algo tan sencillo como hoy estoy agradecido por mi taza de café, ¿no? O porque ya vacunaron a mi mamá. Y eso permite también que exista una conexión humana nuevamente como más allá de que seas mi colaborador de trabajo o el que tengo que entregarle un documento, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas con las que hemos buscado trabajar para mantener esta conexión.
Ya también de repente tenemos happy hours, ¿no? Y nos echamos una chela virtual y eso obviamente pues también ayuda a relajarse un poquito, ¿no? Y de manera mensual estamos evaluando un ENPS, que es una satisfacción de nuestros colaboradores, para mantener esta escucha continua. Al final la única forma de saber si las cosas van bien o van mal es tener una medición, ¿no? Entonces buscamos medir, buscamos escuchar y buscamos implementar pues las necesidades y recomendaciones que nos van dando nuestros colaboradores. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Si bien dicen que lo que no se mide no se ve, ¿no? Y no se puede mejorar, entonces creo que sí, al final de cuentas, preguntar qué tan satisfechos están y sobre todo, pues al final el trabajo entró a nuestras casas, queriendo o no queriendo, ¿no? Entonces, qué mejor que tener esos espacios. Muy bien. Juana, cuéntanos tú qué es lo que has visto desde tu trinchera. Tamara, pues yo de entrada sí difiero con lo que dijiste al comienzo de que un buen líder no necesariamente es un buen manager o que son cosas diferentes, porque me parece que no hay una correspondencia entre ser un mal líder y un buen manager. Creo que es absolutamente indispensable trabajar en el liderazgo desde las herramientas y las habilidades necesarias. Y entendiendo también que esto que ya han dicho, que no quisiera repetir sobre los cambios que ha tenido nuestra forma de trabajar, de interactuar, de relacionarnos, de contactar a los clientes incluso, pues por supuesto que implican el desarrollo de habilidades de las que no nos damos cuenta incluso como creo que todos somos expertos en Zoom, en Meet, en todo lo que se nos han puesto a la mano para podernos comunicar y lo hemos hecho de forma intuitiva, pero también hemos tenido que desarrollar formas distintas de estar en contacto con la gente, de mantener la cultura de la organización, eso es bien importante, de mantener una congruencia en la cultura de la organización, a pesar de que un grupo de colaboradores siga a distancia, no sobresaturar, ¿no? Este ejercicio de juntas virtuales. Para nosotros ha sido muy fácil mantener redes de comunicación abiertas para evitar un exceso de videoconferencias. Pero sobre todo ha sido un trabajo, fíjate, con el equipo de líderes de alto rendimiento, intensificando el desarrollo de herramientas, de skills, de aptitudes, para que entonces ellos supervisar equipos del modelo de remoto no es fácil. Generar relaciones de confianza en modelo remoto no es fácil. Estábamos acostumbrados al menos a tenerlos en la oficina y poder interactuar y levantarnos y hacer una pregunta, y hoy hay que escribir un mensajito por WhatsApp y hay que ver si no está en una videollamada para que me conteste, etcétera. Entonces, agregando y para no ser redundante en lo que ya han comentado, trabajar con sus mandos medios en la generación de herramientas y de habilidades necesarias de acuerdo a los retos que también se están presentando en esta nueva realidad. Muchas gracias, Juana, y sobre todo creo que te agradezco por diferir de lo que yo comento. Una de las cosas que hemos querido lograr con este foro, que todavía tal vez no lo logramos al 100%, es abrir a debate, ¿no? Entonces, me alegra que venga esta parte. Creo que me hace falta también observar esta cuestión de los managers y el liderazgo, pero qué increíble. Muchas gracias. Bueno, y Tamara, paso contigo en esta parte de las habilidades que hemos visto pues ahora en pandemia para poder seguir trabajando con nuestros equipos. Bueno, mira, nosotros al inicio, cuando esto ocurre ya y que se determina de manera oficial que iba a haber un confinamiento, primero decidimos por atender la parte emocional. Sabíamos con la experiencia del pasado de ese famoso 94 que la parte emocional iba a pegar durísimo en todos y a todos los niveles. Entonces, el primer plan era inmediatamente buscar expertos profesionales que pudieran dar algún taller virtual por obvias razones para atender este aspecto. Y así lo hicimos por los primeros 3 meses. Esa fue nuestra prioridad. Sabíamos que no iba a haber negocio, así, absoluto ingreso por los próximos 3 meses, y decidimos que lo importante era tener los satisfactores de primera necesidad de cada uno de los colaboradores que se tenían. Entonces, había ya un destino específico
para esto, porque las familias, los que son líderes de familia, pues obviamente su primera prioridad es qué va a comer, cómo voy a pagar la renta, o sea, las cuestiones como más básicas de sobrevivencia, y habría que responder a esa necesidad como organización. La otra parte también fue ser muy flexibles en los horarios digamos, laborales. Identificamos en cada uno de los hogares si había personas que estuvieran cuidando a otras, la cuestión de la salud, del círculo de influencia más cercano, la cuestión familia, abuelos, tíos, para poder descargar aspectos laborales en aquellos que pudieran tener una actividad de este tipo en sus hogares. En el caso de las mujeres, cuando vimos la cuestión académica y escolar que se movió para los hogares, hicimos lo mismo. Dejamos la libertad de que ellos hicieran los entregables en las horas que lo estimaran y administraran sus propios tiempos. Esto de alguna otra manera disminuyó los niveles de estrés de los colaboradores y se sintieron escuchados. Otra parte también importante que se realizó es que les abrimos la posibilidad de que ellos dieran alternativas de solución de cómo podríamos desarrollar las labores desde el hogar. Hicimos un diagnóstico tan amplio, tipo 360 grados, de tal suerte que sometimos a decisión colectiva, colaborativa, esos aspectos. Y bueno, claro que sí, hubo un periodo de lo que fue de mayo a octubre de pérdidas, números rojos, pero de una vinculación muy estrecha. Nos importaba mucho seguir prevaleciendo la comunidad organizacional que tenía muchos años colaborando con nosotros. También hacerles conscientes de los niveles económicos en los que estábamos, de la crisis que se había generado, y decirle que teníamos que tomar decisiones duras y que cuáles estimaban ellos que pudieran ser estas decisiones si estuvieran en nuestro lugar. Cuando los ponemos en situaciones símil, entonces se vuelven también más conscientes, más empáticos, entienden también parte de nuestro rol. Entonces, como unos a otros no querían retirarse de la institución por obvias razones, jugaron a hacer roles. Había una semana que trabajaban unos, otra semana que trabajaban otros, y entre ellos mismos buscaron colaborarse. La actividad que no podía hacer uno lo hacía alguien más. Y lo que se dio en este espacio de octubre a lo que va de este año es que entre ellos hubo un proceso de mentoría muy amplio y de desarrollo de multihabilidades. Entonces hoy sentimos que tenemos una comunidad mucho más estrecha. Sí perdimos colaboradores por el COVID, fue muy lamentable y tuvimos que atender esos procesos de duelo de manera inmediata para no incrementar las repercusiones emocionales en las familias de nuestros colaboradores. Y bueno, no son huecos que se llenan con alguien más, porque la cuestión del trabajo se puede desarrollar, pero las relaciones interpersonales jamás serán las mismas, ¿sí? Entonces, bueno, esto es poco de lo que hicimos. Seguimos en la crisis, debo decirlo. No hemos sobrevivido para tener números negros. Sin embargo, sentimos que hemos cumplido con cierta parte de la responsabilidad social que tenemos con nuestros colaboradores y nuestros clientes. Muchísimas gracias, Tamara, por tus palabras. Creo que, pues sí, al final de cuentas, a cada quien nos tocó manejar esta situación desde nuestras trincheras y como tú bien dices, aún estamos en crisis. Este año también creo que es fundamental para que podamos salir de ellas. Pues bueno, muchísimas gracias a las tres, Andrea, Juana, Tamara, por tomarse el tiempo de estar con nosotros, por debatir, por revisar los diferentes puntos de vista. Me encantaría que nos dejaran sus redes sociales, cómo las podemos encontrar en LinkedIn para contactarlas, sobre todo pues nuestros empresarios
ellos nos los han estado también pidiendo. Comentarles que Tamara es parte de nuestro advisory de consultores pro bono y Juana Ramírez está dentro del advisory board de la Fundación Wadhwani. Andrea Ferrari está colaborando pues con nosotros, por ahí la robaremos para otras pláticas más adelante. Sin más, muchísimas gracias Juana, Tamara, Andrea por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a Wadhwani. Están haciendo un trabajo extraordinario por los emprendedores y hay que seguir trabajando en ese sentido. Les acabo de poner también mi LinkedIn en el chat. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Andrea y Tamara, un placer compartir el panel con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Y mucho éxito. Muchas gracias. Y antes de que se me vayan todos, nada más recordarles que los vemos el 12 de mayo para nuestro siguiente foro. El día 12 de mayo tenemos este foro en el cual vamos a estar hablando acerca de tecnología 4.0, es decir, la cuarta revolución industrial para saber cómo adaptar nuestra empresa a esta cuarta revolución. No se lo pierdan, 12 de mayo, misma hora, misma canal. Les estaremos mandando la información más adelante. Y que tengan pues un muy buen mediano de semana, bueno, ombligo de semana y nos estamos viendo la próxima. Muchísimas gracias por estar con nosotros.